Este video es importante porque me han hecho muchas preguntas. ¿Qué factibilidad existe de éxito si puedo emigrar a Europa próximo a los 50 o pasado los 50 años? Te hablo de mi experiencia. Yo voy próximo a 54 años y tengo apenas muy poco tiempo de haber emigrado hacia acá, hacia España. Todo depende de tus expectativas, todo depende de tu planificación. Para emigrar, pues es importante planificar ese gran paso. Paso número 1. Tengo 50 años y voy a emigrar solo. Es factible. ¿Por qué? Porque los gastos disminuyen bárbaramente. Tú te vienes para acá con 50, en mi caso 54 años. Fácil, puedes alquilar una habitación sin ningún problema y sales a buscar trabajo. Al llegar, pues tienes que buscar trabajo, lo que llaman en negro, porque no tienen los papeles, pero sí se encuentran. Es decir, no limitan la edad. Caso número 2, tienes 50 años pasados y te vienes con toda la familia. En ese caso, señores, les recomiendo que planifiquen muy bien ese gran paso de emigrar hacia, en este caso, España, si tienen con un grupo familiar. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar, hablo de Madrid, un apartamento o piso para vivir si no tienes o no demuestras que tienes cómo cancelar. Así, aquí en Madrid, los dueños del apartamento no les importa que tú le demuestres que tú tienes dinero para pagar un año. No, señor. Ellos lo que quieren ver es que tú tienes una nómina que mensualmente te pagan. Es decir, que tú trabajas de manera legal aquí en España. Otra recomendación, cuando uno llega a los 54 años, en la mayoría de las veces, porque en tu país pues tú lograste sacar una carrera universitaria, técnica. Sin embargo, tú llegas antes de venir, si la puedes legalizar y apostillar, muy bueno. Pero al llegar va a ser difícil que tú trabajes en lo que tú conoces, si es una carrera universitaria o técnica. Ahora bien, si aparte de eso, tú conoces algún oficio, cuando hablo de oficio digo carpintería, fontanería, albañilería, herrería, tema de aire acondicionado, circuitos eléctricos, tema de informática, de computación, pues eso cambia la situación porque encuentras trabajo muy rápido, ¿verdad? Mientras pues te sale en tu documentación con tu carrera que tú ya tienes muchos años preparándola. Entonces, muy importante, si tú tienes un oficio, conoces un oficio, te aseguro que se te abren las puertas. Te hablo por una persona que tiene 54 años, igual que yo, es de Venezuela y trabajó durante muchos años en lo que llamaban Cadafe, el centro, el occidente, es decir, su mundo de la electricidad. Simplemente llegó aquí mientras el proceso de estar legal al país, pues entonces hizo un curso de electricidad donde se amoldaba a todas las exigencias de ese tema que desconozco de aquí de electricidad, y le entregaron una documentación donde certifican que la persona conoce y está especializado en el tema eléctrico, y ahora encuentra trabajo y está trabajando muy bien. A diferente de cuando viene una persona que es arquitecto, que es un ingeniero civil, cuesta bastante. Entonces, si tú tienes un oficio, se te abren las puertas aquí en España. Y apartando todo eso, si tú tienes el deseo de hacerlo, tienes que intentarlo. No puedes dejarlo en lo que, ¿qué pasaría si yo fuera emigrado? Tienes que intentarlo. Si fallaste, pues te vuelves a levantar. Te regresas al país, te vuelves a levantar. Así de crudo. Pero uno en la vida, cuando se planifica algo o quiere hacer algo, tiene que intentarlo para ver si funciona o no funciona. Esa es mi recomendación, esa es mi forma de vivir. Yo intento las cosas, no funciona, pues cambio y vuelvo a empezar. Espero que te haya gustado este pequeño video, bastante informativo, de que si puedes o no emigrar después de los 50. Esto es Siguiendo a Runner. Déjame un like, suscríbete al canal.
que vienen cosas buenas, que te pueden gustar de temas que converso aquí en este canal. Saludos.